podría, me van a disculpar, para mí es divertido hacer estos tipos de ejercicios. Ya, pero antes de eso, les quería mostrar algo del programa, ¿ok? Fíjense que la primera parte de todo complemento va a ser puros fundamentos del lenguaje matemático, ¿ya? Ahí vamos a hablar tanto de lógica, que si algo es verdadero, si algo o algo, algo y algo, todo eso va a sentar nuestras bases para después hacer demostraciones, lo mismo que los conjuntos, ¿ya? Cuando un conjunto es subconjunto de otro, cosas como que uno ve en el colegio, pero aquí las vamos a formalizar. Y ya de ahí vamos a saltar a algo que es más conocido, que son los números. Ya hay como rayos. Cómo construir demostraciones a partir de los conjuntos numéricos que estamos utilizando. ¿Ya? La trigonometría me da la impresión que también la ven, ya que es como la relación entre ángulos dentro de triángulos. Vamos a ver algunas funciones particulares que son la exponencial logarítmica, que igual las van a utilizar en cálculo, así que ahí como que se van a ir juntando cosas. Geometría analítica, creo que los comenté la semana pasada, es construir figuras geométricas a partir de una relación de casi una ecuación, ¿ya? Por darle un ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual 1, eso es una circunferencia, ¿ya? ¿Por qué una circunferencia? Lo vamos a ver durante el curso. Por otro lado, números complejos también lo vamos a ver, que ya es cuando una extensión de los números reales que uno conoce, ya esa es la clásica, la raíz de menos 1 es i, porque es i, también lo vamos a ver ahí, y algunas propiedades. Y el curso finaliza con unos teoremas o unas propiedades de polinomios, y es porque esa va a ser la cola de entrada para la integración. Ya va a ser una técnica de integración que va a tener Mat 022, y esa va a ser, ¿cómo decirlo? Como que hacemos un 2 por 1 de que justo no alcanza el Mat 022. Entonces partamos con la clase, como tal, ¿ya? Algunas cosas que podrían parecer un poco aburridas, pero que tenemos que tenerlas bien, bien claras desde el momento uno, o desde el momento cero incluso. Vamos a hablar mucho de proposiciones. Una proposición es una aseveración, y lo importante es que esta aseveración o esta proposición tenga un valor lógico, ya sea que sea verdadero o que sea falso, ¿ya? Mi nombre es Alonso, eso es una proposición con un valor lógico verdadero. Tengo 18 años, es una proposición, pero con valor lógico falso. ¿Perfecto? En eso siempre tienen que estar pensando cuando yo hablo de proposición. Es una aseveración con una respuesta, pero que solamente puede tener respuestas verdaderas o falsas. Si yo te digo, ¿de qué color es la manzana? Eso no es una proposición porque es una pregunta que tiene múltiples respuestas que no son ni siquiera un valor lógico. Denme un segundo. Y lo mismo que estoy hablando es el segundo punto que dice la ley del tercer excluido, que cada proposición solamente tiene un valor lógico verdadero o falso, o sea que el tercer valor que podría existir no existe, ya no hay más. Y aquí ustedes van a ver un término que probablemente hayan escuchado de alguna forma como en alguna noticia o algún componente electrónico, cuando hablamos de binario, ¿ya? Cuando yo hablo de binario, o cuando realmente cualquier persona habla de binario, se responde a algo que tiene dos estados. Típicamente, cuando estamos hablando de hardware o computadores, uno dice que el lenguaje de las computadoras es binario, es porque cada estado de los computadores puede ser 0 o 1, ¿ya? Pero el binario no se necesariamente 0 y 1, podría ser verdadero o falso también. Cada cosa que tenga como respuesta dos elementos, se dice que es binario. ¿Ya? Y aquí como para complejizar un poco la cosa, existen las paradojas, que son aseveraciones que no caben en esta definición que hemos hablado, porque no podemos tener un valor de verdad, ya un valor lógico. Si digo esta oración es falsa, estamos diciendo que es falsa como valor lógico, pero si es una oración, el valor lógico es falso, entonces la oración es verdadera, y así estamos en un loop infinito, infinito, infinito. ¿Ya? ¿Qué tienes que quedarte en este slide? Una proposición tiene que tener valor lógico, verdadero o falso. Nada más que eso.
Otra paradoja es la paradoja del barbero, diciendo, el barbero del pueblo afeita solamente o solo a todos a los que no se afeitan a sí mismos. Por lo tanto, el barbero se debería afeitar a sí mismo, pero si se afeita a sí mismo, porque no se va a afeitar, se está afeitando, entonces es una paradoja y caemos de nuevo en este loop infinito de que si decidimos que la proposición es verdadera, pasa a ser falsa, y si asumimos que es falsa, pasa a ser verdadera, y así sigue. Estos son ejemplos como ya bordes, en el sentido de que no son lo que vamos a estar trabajando en el curso, pero sí es importante tenerlos, que consideremos que existen, y saber determinarlo o discriminarlo a la hora de si es que aparecen. Luego un ejemplo más sencillo. Si digo hoy hace frío, esa es una proposición, porque podría tener valor verdadero o falso, pero es un poco ambigua, ¿cierto? Porque va a depender mucho de quién es el que está haciendo esa aseveración. ¿Sí? Estudia para el examen, también es una proposición, puede ser verdadero o falso, pero nuevamente va a depender de quién haga la aseveración. Sin embargo, el punto 3, si digo, cuidado, eso no tiene ninguna proposición porque yo no estoy aseverando nada, no tiene ningún valor lógico de verdad, ni falso, ni verdadero. Por lo tanto, la oración 3, cuidado, es algo totalmente no proposición. Sigamos siguiendo, el 5 es un número impar, nosotros sabemos que es impar, por lo tanto es verdadero. Ya, ese tipo de proposiciones son las más simples, porque ya no tienen lugar a duda a la interpretación. Finalmente, una pregunta, ¿me regalas un dulce? También es, no es una aseveración, porque a pesar de que pueda tener valor o respuesta sí o no, es binario, pero no son los valores lógicos que estamos buscando, que son verdadero o falso. ¿Ok? Por lo tanto, a diferencia de otras ciencias, la matemática usa demostraciones en lugar de observaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que en base a una hipótesis, la matemática utiliza sus herramientas para demostrar valores o demostrar reglas o cualquier cosa a partir de estos pequeños axiomas. Ya estos axiomas son como la hipótesis que le digo, y al final del día, un axioma, aunque suene como una palabra del latín, básicamente es una convención que todos los matemáticos se pusieron de acuerdo de decir, ya, esto va a ser verdad. Ya, por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, hay un axioma del orden, ya de que si existe un número natural n, entonces va a existir un número natural que es más grande, n más 1. ¿Ya? Y eso para nosotros es súper común porque nos lo enseñan desde el colegio, desde pequeñito, pero con estos axiomas es como estos matemáticos teóricos van construyendo la matemática. ¿Ya? Nosotros nos vamos a meter a ese punto de decidir si un axioma debería ser o no, sino que los vamos a utilizar como herramientas para ir construyendo nuestros resultados. ¿Ya? ¿Por qué es importante la lógica proposicional en la matemática? Es porque cuando tú sigues un flujo lógico correcto, en el sentido de que está bien utilizado, las demostraciones van tomando sentido. ¿Ya? Si nosotros no sabemos utilizar la lógica, no vamos a poder hacer demostraciones matemáticas. Y sin demostraciones matemáticas no vamos a poder construir o demostrar teoremas. Y sin eso no vamos a poder seguir avanzando en el curso. ¿Ok? ¿Ya? Sería súper fácil si yo dijera como en lugar de demostraciones, hago observaciones y digo, ya, si existe el 1, existe el 2, si existe el 2, existe el 3. Y así podría estar una cantidad infinita de tiempo, que es lo que yo no quiero. En cambio, con demostraciones, yo puedo acotar todo ese espectro infinito de posibilidades en un par de sentencias lógicas. Ya, aquí vamos a pasar, vamos a dejar un poco de lado el bla bla y vamos a empezar con ya un poquito más de soltar la mano. Y aquí viene la primera tabla que a uno le parece como muy abrumante, muy abrumadora el primer día que la ve, pero yo creo que se la van a terminar aprendiendo, no porque sea algo de memoria, sino porque es lógico. Empecemos lo siguiente. Consideremos que existen a ver si tengo esto, dos proposiciones, P y Q. Oh, no sabía.
Tengo P y Q, y son proposiciones. Dame un segundo. Ya esta proposición P y Q podría ser cualquier cosa. Podría ser, no sé, pues yo tengo 20 años y la otra podría ser que, no sé, mi gata es de color amarillo. Cualquier cosa, no me interesa, pero sé que son proposiciones. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede relacionar estas proposiciones de distintas, conectarlas con distintos conectivos lógicos. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser eso? Lo que uno se imagina como en el día a día. Si tu mamá te dice, ya, para que puedas salir a jugar a la calle con tus amigos, tienes que lavar la loza o aspirar el living comedor. Tú sabes que si tú cumples una de las dos cosas, vas a poder salir a jugar. Pero si tu mamá te dice, tienes que lavar la loza y aspirar al comedor, tienes que cumplir ambas. En ese sentido de cómo vamos a construir las proposiciones, estos conectores lógicos se van a hacer súper familiares para nosotros. Entonces consideremos lo siguiente. Tengo la proposición P, la proposición Q, y todas las combinaciones que existen son las siguientes. Que P sea verdadero y Q también sea verdadero, o que P sea verdadero y Q falso, falso verdadero, falso falso. Ya, esas son todas las 4 combinaciones que existen si es que yo tengo 2 proposiciones. Si tuviéramos 3 proposiciones, las combinaciones van aumentando. Serían 8 combinaciones. Sería verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, y así sucesivamente. Partamos con 2, ¿ya? Y aquí es donde necesito que me tomen atención. Los nombres que están acá arriba no son tan importantes, ¿ya? Porque la memoria es frágil, es difícil que te pregunten o que tú tengas que demostrar diciendo, utilizando la conjunción, utilizando la disyunción, no, es más que nada como operacional. Si se los van a aprender, genial, va a ser solamente poder utilizarlos muchas veces, pero aquí en el curso hay cosas que hay que aprender, que uno las va aprendiendo por utilizarlas mucho, pero hay mucho nombre que de repente nos va mareando, ¿ok? Ojalá no nos, a ver cómo decirlo, no nos estanquemos en los nombres, sino que utilicemos más la herramienta. Entonces, volvamos. La conjunción es el y. Haz esto y esto. Por lo tanto, la única forma de que tu mamá te deje salir a jugar al patio es que hagas ambas cosas. O sea, que ambas posiciones sean verdaderas. Por lo tanto, si yo te digo, mi nombre es Alonso, verdadero, soy profesor de complemento del paralelo 19, verdadero. Entonces, si digo, me llamo Alonso y soy profesor del paralelo 19, eso es una proposición compuesta que también es verdadera. En cambio, si te digo, mi nombre es Alonso, verdadero, mi gata es de color amarillo, es falso. Si digo, mi nombre es Alonso y mi gata es de color amarillo, eso es una proposición falsa. Y así sucesivamente. O sea, si tengo algo falso y algo verdadero, si los junto con un y, es algo falso, y dos cosas falsas también son falsas. Sigamos con el siguiente conector, la disyunción, que en pocas palabras es el o. Si yo te digo, mi nombre es Alonso, o soy el profesor de cálculo, de complemento del paralelo 19, eso es verdadero porque cumplí una de las dos condiciones. Sin embargo, si te digo, mi nombre es Alonso, o mi gato es de color amarillo, cumplí una, por lo tanto, el valor lógico de la proposición compuesta también es verdadero. Cuando se cae la disyunción o el o, es cuando ambas proposiciones son falsas. Alonso, ¿Sí? en la conjunción, abajo ¿Sí? de P y Q dice tanto P como P. Ah, verdad. Sí, ese debería ser tanto P como Q. Me disculpan, ya. Perfecto. Estas dos, las conjunciones de disyunción, deberían ser cosas como más o menos naturales que uno se imagina, ¿cierto? El que parece un poco más raro es la implicancia condicional. La implicancia, ¿cuándo se van a dar cuenta de que existe?
es cuando vean o lean las palabras implica o el entonces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como si algo pasa, entonces o implica que otra cosa va a pasar. Si algo es verdadero implica que también lo siguiente se va a cumplir, va a seguir siendo verdadero. Sin embargo, si yo parto de algo verdadero y llego a algo falso, eso es una implicancia que también es falsa. Voy a saltar mal último. Miren, si parto de algo falso y llego a algo falso, esa implicancia también es verdadera. Sin embargo, el tercero, el que causa un poco de discordia, ¿cierto? Si parto de algo falso y llego a algo verdadero, eso va a ser verdadero. Porque al final del día como que no me importa mucho de dónde partí, es más que nada como a dónde llegué. Entonces, si me preguntan, denle una vuelta a en la casa, ya, después de haber comido, de haber descansado después de la clase, traten de ponerse algunas proposiciones como de ejemplo para ustedes mismos, y como que al final del día convénzanse de que si algo falso implica algo verdadero, también puede ser verdadero. Porque al final del día no me interesa mucho lo que pasó antes. Ya, Una ese yo creo pregunta, que... una pregunta. Sí, dale. ¿Por qué Danilo, ¿cierto? sí, ¿por qué la del implica, la del P es verdadero y Q es falso, significa que es falso? Porque llegué a algo falso. Entonces, como que si yo partí desde algo verdadero y terminé en algo falso, no me sirve. Es como, no me sirve entre comillas. Pero si yo partí de algo falso y llegué a algo verdadero, sí me servía, ya porque llegué a algo verdadero. Por eso yo creo que causa un poco confusión la implicancia, porque es complejo como que es algo que uno utiliza en el día a día, pero no se detiene a pensarlo, ¿cierto? Porque uno, claro, es como, eh, si lavo la loza, entonces puedo salir a jugar. Cosas de ese estilo, pero si me preguntan, ¿tenemos que estancarnos en como romper la cabeza todo un día? Yo les diría que no, solamente piensen lo siguiente, o así yo me convenzo. Si terminé en algo falso, cuando partí en algo verdadero, no sirve, es falso. Pero si partí de algo falso y llegué a algo verdadero, por suerte, también sirve. En cambio, si llegué de algo falso, es como que se mantiene, por eso es verdadero. Y el verdadero implica verdadero, es lo que uno se imaginaría. ¿Ok? Si quedan dudas al final de la clase, ¿cómo lo podemos revisar? ¿Ya? Pero sí, voy a tratar de seguir y tal vez, dame un segundito, tal vez cuando estemos haciendo los ejercicios se van a dar cuenta de que por qué esta implicancia se mantiene. Ahora sí, no sé quién está hablando. Nicolás, ¿cierto? Sí, en ese mismo caso sería como un ejemplo, como querer ganar una carrera, no sé. ¿Ya? Si tú te imaginaste algo en una idea hipotética, pero siempre es terminando la carrera. Si al final no lograste terminar la carrera, no se cumple la regla, por eso queda en falso. Pero si al final ganaste la carrera, pero no de la forma que tú pensabas, sigue siendo verdadera. Ah, ya, sí, te la compro. Sí, yo creo que en esta uno tiene hartas como libertades de cómo convencerse a uno mismo, ¿ya? Cierto que las primeras son fáciles porque uno la utiliza todos los días, pero creo que la aplicación es la que uno se tiene que convencer de alguna forma, ¿ya? Y en el peor de los casos, que ojalá que no lo hagan, uno se termina aprendiendo esa tabla, ¿ya? Como, ¿cuál es la única combinación de que una implicancia sea falsa? Es de que sea verdadero implica falso. ¿Ya? Ojalá que no se lo aprendan así, pero lo he visto, ¿ya? Ese es el trucazo. Ya, sigamos un poquito. Las que siguen son fáciles también, creo yo, que son la equivalencia. Este también lo van a escuchar mucho, el sí solo sí. Generalmente el sí solo sí se abrevia como un SSI, y es lo mismo que una equivalencia, ¿ya? Lo pueden empezar como una especie de igualdad, pero en una condición de lógica proposicional. Cuando una igualdad es verdadera, cuando ambas proposiciones son verdaderas. Y fíjate la tabla. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, es verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, es verdadero. O es lo mismo que te diga verdadero igual verdadero, sí. Falso igual falso, sí. Pero verdadero igual falso o falso igual verdadero es una proposición falsa.
Fácil, ¿cierto? La negación también es lo que ustedes se imaginan, po. Si yo te digo mi nombre es Alonso, la negación va a ser mi nombre no es Alonso. Ángel, ¿tiene la mano levantada? Sí, digo yo, yo no soy muy electrónico que digamos, pero sí he visto que al final del día son como negaciones y uno puede ir como ir abriendo. Creo que lo hacen como el Arduino, incluso como que van programando en algunos cursos. Sí, hay Sí, preposiciones de, por ejemplo, el else if, que es como si se cumple el anterior, o el if, es como, es casi lo mismo que las sí. proposiciones lógicas. Ustedes en el primer semestre están dando programa, ¿no? No, ¿O no? ¿Están dando química? Química. sí, Química, química y sí. Oh, sociedad. nada que ver, pues, ustedes son electrónicos. Y al segundo semestre van a ver Progra y van a ver Python, y ahí van a ver hartas como la lógica puesta en la programación, y se van a dar cuenta que uno puede hacer valores de verdad igualando cosas como 2 e igual igual 3, y ahí tú le vas a poder meter toda tu lógica proposicional con algunas funciones, digámoslo así, de Python. ¿Ya? No sé si en intro a la ingeniería tienen algo como de programación, lo desconozco, pero mientras antes pueden hacer como el nexo de este bla bla, esta tabla tan, digámoslo así, sosa, eh, aplicarle a la vida real, yo creo que les va a hacer el clic mucho más rápido. Súper. Lo último, la disyunción exclusiva es un o, ¿ya? Pero es un o que solamente te permite que una de las dos proposiciones sea verdadera. Fíjate que con la segunda tabla, digo, la segunda columna, la disyunción. Si una de las dos es verdadera, esta proposición es verdadera, pero si ambas son verdaderas, también es verdadero. La disyunción exclusiva o exclusivo, también les he escuchado que le llaman, no te permite que ambas sean verdaderas, ¿ya? Y si una de las dos es verdadera, se cumple. Fíjate incluso que es como el inverso de la equivalencia bicondicional. Si este es verdadero, ese es falso, 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 verdadero, 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 falso. Paréntesis, cuando muevo el mouse y estoy con este puntero, ¿alcanzan a seguirlo o se ve como lagueado? Se ve Sí, un se ve bien. poco, Sí, pero sí, sí. se entiende. Ah, ya, súper. Ya, como ustedes saben que estamos exprimiendo, puede que se vea un poco lag. Súper. Ya. Tengan esta tabla a mano, acuérdense más o menos, pero si no, si tenemos que hacer un ejemplo y tenemos que volverla, vamos a volver. Ya no hay ningún drama. Entonces, veamos algunas cosas que son el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. ¿Ya? Entonces ahora si me permiten, yo a ver si funciona. Oh, rayos. Ya, ¿alcanzan a ver un cuaderno que puse encima? Sí, sí, se ve. Dice Ya. clase 0. Perfecto. Estamos probando la tecnología ahora. Entonces, el primer ejemplo te dice como 4 es par. Escribámoslo aquí de nuevo. 4 es par. Y 3 por 3 igual 9. Por lo tanto, 4 es par, ya el es te está dando una pista de que te está haciendo que es una proposición, porque estás diciendo, oye, ¿esto es verdad o esto es falso? Por lo tanto, este es par, es una proposición P, y cuando tengo igualdades, también estoy haciendo una aseveración. Por lo tanto, es otra proposición. Y el I, como vimos recién en la tablita, es una, me ayuda, tampoco me sé los nombres, conjunción, que se escribe con este conector lógico que es como una I simplificada. ¿Ok? Entonces lo que tenemos ahora en realidad es algo del tipo P y Q. Lo que nos falta saber es el valor lógico de esta Ahí. proposición. Ah, no. ¿Au? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, es que me había confundido entre la I y la O, pero nada, sigue. Ah, ya, súper. Súper. Entonces, 4 es par, eso es algo verdadero. Y 3 por 3, que es 9, también es algo verdadero. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo verdadero y verdadero.
ustedes podrían ir a la tabla y ven que verdadero y verdadero es verdadero. ¿Ya? Entonces, el valor lógico de verdad de esta, ¿dónde está? Ahí está. De esta proposición compuesta es verdadero porque es algo verdadero y verdadero. ¿Ok? Sin embargo, chuta, se me fue todo. Dame un segundo. Así que me fui al principio. Veamos la siguiente. Si tengo si 4 es par, entonces, que decía, de nuevo, 8 igual 9. ¿Cuáles son las pistas? Si tú tienes algo que diga sí, bla, 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 entonces, o incluso el entonces, tú tienes que pensar que esto es una condicional, ¿ya? O una implicación condicional, que es la flechita, ¿ok? Entonces ya sabemos que esto va a ser algo del estilo P implica Q. 4 es par, esa va a ser nuestra proposición P, ya sabemos que es una proposición, y 8 igual 9 es otra proposición que alguien está aseverando que 8 igual 9. Sin embargo, sabemos que 4 es par, o sea que es verdadero, implica algo falso, y sabemos que si yo parto de algo verdadero, entonces, si llevo algo falso, estoy como en una falacia al final, porque estoy usando algo que es verdad para demostrar algo que es falso, entonces no llego a ningún lado, y esta proposición finalmente es falsa. ¿Ya? Otra nomenclatura que probablemente vean en algunos casos es algo así como, a ver, voy a borrar. Puede que vean esto así como implica verdadero. Y esto es falso, dijimos. Ahora, me disculpan, eso se supone que era una doble flecha, como doble implicancia. Porque al final del día, esa doble implicancia, el sí solo sí, es como una igualdad. ¿Ya? Entonces, igual que cuando uno hacía ecuaciones en el colegio, iba bajando línea por línea, como disminuyendo el problema, pasa lo mismo en la lógica de proposición. ¿Ok? Sí. Perfecto. Ya. Entonces, en Una razón del... consulta. Sí, dime. Vamos a pasar las tautologías, las contradicciones y todo eso. Justo vengo ahí. Ah, ya. Perdón. Te adelantaste. ¿Ya? Discúlpeme. Los siguientes los pueden hacer en la casa, son como prácticamente iguales, pero lo que les quiero decir es que uno podría armar proposiciones compuestas súper complejas, no solamente con 2 o con 3, sino que con las proposiciones que uno quiera. Y aquí venía el spoiler que comentaba el compañero, que no alcanza a ver el nombre. Las proposiciones pueden ser tautologías, contradicciones o contingencias. ¿Ya? La tautología, han escuchado como de mnemotecnia, ¿cierto? Que son formas como de uno aprende cosas rápidamente. Pueden pensar que la T es de true en inglés, entonces T es que algo siempre sea verdadero. Da lo mismo como los valores lógicos que tengan las proposiciones implicadas, siempre va a ser verdadero. Si algo siempre va a ser falso, es una contradicción. Y la contingencia es que dependiendo del valor de verdad de las proposiciones que forman la proposición compuesta, la proposición compuesta podría ser verdadero o falso, ¿ya? Que es como lo que uno se imagina que puede pasar en el día a día. Sin embargo, las tautologías y las contradicciones las vamos a ver harto como implícitamente en el curso, porque los ejercicios implican eso. Es como, demuestra que la siguiente proposición es tautología. Cosas de ese estilo. ¿Ya? Por ejemplo, volvamos al cuadernito. El número 3, que es el más fácil, si yo te digo P y no P, tú podrías hacer una tabla de verdad, ¿cierto? Podrías tener que P
es verdadero o falso. Entonces no P va a ser, si P es verdadero, no P va a ser falso, y si P es falso, no P va a ser verdadero. Y después vas construyendo, es como P y no P, vas a tener algo verdadero y falso, va a ser falso, y algo falso y algo verdadero también va a ser falso. Por lo tanto, esta proposición compuesta, independiente del valor de verdad de P, es falso. Por lo tanto, es una contradicción. ¿Ok? Y solamente como para ir avanzando rápido, para que pasemos al ejercicio, yo creo que va a ser más interesante. No quería eso, quería esto. Por ejemplo, dependiendo del valor de verdad de P y Q, podrían ser toda la producción compuesta verdadera o falsa. Por lo tanto, eso va a ser una contingencia. Y la otra, yo creo que hay que meterle mano con la misma tabla de verdad, pero la idea de la tabla de verdad es algo de este estilo. Tú pones P y Q, que son todas las proposiciones que están involucradas en esta producción compuesta, y haces como una tablita. Y uno dice, ya, tengo dos proposiciones, ¿cuántas son las combinaciones que pueden haber? 4. Lo puedes pensar como la cantidad de proposiciones, no, 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Por lo tanto, si son 3 proposiciones, 2 elevado al 3 son 8 combinaciones. Tienes verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces vamos armándola de acá, po. P y Q. P y Q. Dijimos que un I solamente debe ser verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Por lo tanto, marcas aquí el B y todo el resto falso. Finalmente, la que queremos armar es la siguiente. Y aquí, ojo, esta parte de acá es esta parte y esta de acá es la de acá. Por lo tanto, para ir resolviendo cómo es ese, tenemos que ir haciendo así. Verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Falso implica verdadero, eso es verdadero. Falso implica falso, también es verdadero. Y aquí creo que tenemos lo mismo. Falso implica falso, verdadero. Entonces, sin importar el valor de verdad de P y Q, la proposición compuesta P y Q implica P es verdadera, por lo tanto es una tautología. Ya, las tablas de verdad son tediosas, pero son súper útiles para demostrar o encontrar los valores de verdad. Alonso, ¿Au? ahí me quedó una duda, ¿por qué ordenaste el Q en ese orden, así verdadero, falso, verdadero, falso? Ah, ya, mira. Imagínate que hubiera hecho lo siguiente. Déjame acá. Si hubiera hecho esto, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, en realidad tengo dos combinaciones nomás, pues, verdadero, verdadero y falso, falso. Entonces, para hacer todas las combinaciones posibles, tengo que ir intercalando. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, a ver, si tienes 3 después, P, Q, R, va a ser algo así, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, y así sucesivamente. En La idea binario. es un binario que se va como expandiendo, pues. Entonces, eso es como la- las memorias de los computadores. ¿Ya? Y Ángel creo que tiene la mano levantada, ¿cierto? ¿O no? Sí, ahí sí.
Sí, pues, sí. Por ejemplo, cuando tenemos dos proposiciones, es 2 elevado a 2, son 4 combinaciones. Cuando tenemos 3 proposiciones, 2 elevado a 3 son 8. ¿Cierto? Sí. Exacto. Lo importante es como hacer todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Súper. Sigamos con algunas cosas que ya aquí vamos a ir complejizando porque la tabla que vimos en un principio es como el axioma. Es como decir, ya, esto es lo que como sociedad matemática nos comprometemos a decir que es cierto y de ahí vamos a hacer algunas proposiciones o vamos a ir como armando. Entonces, fíjate lo siguiente. A ver si lo podemos hacer acá. No. Fíjate que si yo tengo algo que sea del estilo P y verdadero, eso te dice que la propiedad es igual a P. Cuando pones 3 rayitas es como una igualdad, pero en proposiciones, así que no se asusten. ¿Por qué el P y algo verdadero es lo mismo que P? Porque fíjate que si P es verdadero, verdadero y verdadero, es verdadero, o sea, es P. Pero si P es falso, te va a quedar falso y verdadero, eso es algo falso, y falso es lo mismo que P. ¿Cómo lo puedes ver más fácil también? Con el O. Si yo tengo cualquier cosa O verdadero, me da lo mismo cuánto valga esa cosa, esta proposición va a ser verdadera, porque al menos ya tengo algo verdadero. Lo mismo que si yo tengo algo, cualquier cosa, un P, y algo falso, da lo mismo la proposición, el valor que tenga P, eso va a ser falso porque el I, para ser verdadero, necesita que ambas proposiciones sean verdaderas. ¿Ya? Esa nos va a servir para ir como reduciendo algunas expresiones más grandes. Y esta es como común, pues si P y P es lo mismo que P, porque si P es verdadero, te queda verdadero, verdadero, y si P es falso, te queda falso, falso. Lo mismo con el O, y si yo hago una negación y vuelvo a negarlo, te va a quedar la proposición del principio. Mi nombre no es Alonso, la clásica negativo, negativo, positivo, lo mismo. La que yo creo que sí es interesante, que la vamos a utilizar harto, es esta del complemento, que fíjate que si yo tengo algo P y no P, eso va a ser siempre falso. Porque si P es verdadero, el no P va a ser falso, y si P es falso, no P va a ser verdadero. La misma idea con el I la puedes aplicar con el O. P o no P siempre va a ser verdadero porque uno va a ser de los dos verdadero. La conmutatividad, igual que cualquier conjunto de números como la suma, la multiplicación, operación, disculpen, es conmutativa, o sea que te la puedes dar vuelta. Probablemente no te des cuenta que la vas a utilizar, pero la vas a utilizar harto porque es muy natural. Lo mismo que la asociatividad, ¿ya? Si tú tienes una concatenación de el mismo operador, ¿ya? I, puedes poner el paréntesis donde quieras, P y Q o Q y R. Lo mismo con el O. Lo importante es que todas sean iguales. En el caso que tengas un I y después un O un O y después un I, eso es una distributividad. Lo puedes pensar como cuando en aritmética o en álgebra tienes una multiplicación y aquí una suma, que eso es, si esto fuera una multiplicación, a ver si puedo rayar. A, B más C. Esto te va a quedar A por B más AC, ¿cierto? En lógica proporcional es similar, es P y Q, te queda acá, que es como el A por B. El más es el que está dentro, o sea que distribuye, y el AC es A y R, digo, P y R, que te queda acá. Ya, yo creo que esa es como una mnemotecnia que yo creo que es bien útil para no olvidarse. Así que no confundan la asociatividad con la distributividad, porque la asociatividad es cuando todos los operadores son iguales, y la distributividad es cuando tenemos uno distinto al otro en el paréntesis. ¿Ok? Ya, y las últimas creo que pueden quedar como tareas si las quieren demostrar, pero las vamos a utilizar un montón, ¿ya? Porque fíjate que si tienes algo que está negando una proposición compuesta, la puedes dividir en cosas más pequeñas, ¿ya?
¿Por qué te sirve eso? Porque todas las propiedades, si te fijas, anteriores son con el i o el o, y si hay una negación que está molestando todo el paréntesis, no vas a poder distribuir o asociar como te plazca. ¿Cómo te puedes aprender las leyes de Morgan? Es que te va a negar la proposición P y Q, pero va a cambiar el valor lógico del medio. ¿Ya? Si te fijas, quedó no P y no Q, y si era un I, va a quedar no P o no Q. Esa si quieres la puedes hacer después en la tarde con una tabla de verdad y te convences de que es cierto. O con algunos ejercicios como si soy esto o esto, ahí lo puedes ir probando. La transitividad también es algo natural que uno utiliza como en el día a día, que no se da cuenta, pero aquí lo formalizamos. Es decir, si de un punto implica a otro punto, y ese punto, el segundo, implica un tercer punto, puedes pasar del primero al tercero sin ningún problema. ¿Ya? ¿De qué te va a servir esto? De que te va a dar lo mismo el valor de Q, sino que solamente va a importar P y el R. Y ya para ir terminando, la absorción es una propiedad que creo que es muy útil, no es tan natural, la puedes demostrar con tablas de verdad, pero te sirve para simplificar algunas cosas. Si tienes P, I, P o Q, podrías distribuirlo, podrías asociar, pero al final del día te da lo mismo el valor de verdad del Q, porque solamente importa el P. ¿Ya? Fíjate la distribuidad, aquí es distinto. Aquí tienes tres proposiciones, P, Q y R, pero si en este caso de la distribuidad el de afuera se repite adentro, en realidad solamente te importa esa proposición. ¿Ya? Con toda esa artillería, ahora vamos a empezar a hacer ejercicio. Ya, denme un segundo para mostrar el cuaderno. Ya. Entonces hagamos el que está acá. ¿Cómo partimos? Si 2 más 2 igual 4, entonces... No, lo vamos a hacer de una forma un poco más formal, ¿ya? ¿Cuáles son las proposiciones que están involucradas acá? Son 2 más 2 igual 4, 3 más 3 igual 8 y 3 por 3 igual 9. O sea que definámoslas. Pongamos P, Q y R. Esto va a ser 2 más 2 igual 4. 3 más 3 igual 8. Y 3 por 3 igual 9. ¿De qué me sirve esto? Que ahora yo lo puedo escribir de un lenguaje proposicional. Te va a quedar si algo, entonces, eso es una implicancia. P implica Q. Y eso es un sí, solo sí. Es el que le decía yo, el SSI, el sí, solo sí. O sea que una implicancia o bidireccional, creo que le llamamos. El R. ¿Ok? Ahora, como nosotros conocemos los valores de verdad de P, Q y R, podemos reemplazar. Entonces aquí la gente lo que hace es como que pone una implicancia, así, como que es un igual. Y el P, dijimos que 2 más 2 es 4, eso es verdadero. Implica Q, 3 más 3, 8, y eso es falso. Sí, solo sí. El R, 3 por 3, 9, eso también es verdadero. Ahora se van a preguntar como, ¿por dónde empezar? ¿Izquierda a derecha? ¿Hago F sí, solo sí verdadero? Igual que en la aritmética, las proposiciones tienen como un orden, ¿ya? Obviamente son los O y los I primero, después la implicancia, y al final se hacen las bicondicionales. Por lo tanto, en realidad aquí hay un paréntesis oculto. Siempre la bicondicional o el sí solo sí está como separando, porque es como un igual, ¿ya? Entonces, si yo parto algo verdadero y llevo algo falso, si quieren nos devolvemos la tabla, pero eso era algo falso. A ver. Aquí, verdadero implica falso, falso.
Estábamos acá, ¿cierto? Entonces, si yo tengo algo falso, sí, solo sí, verdadero, como es un signo de igualdad, finalmente este valor es falso. Y así es simple. ¿Pero por qué es simple? Porque tú conoces el valor de verdad de P, Q y R. Entonces, solamente meterlo en la juguera. Veamos el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un poco distinto porque fíjate que te dan el valor final, te dicen que toda esa proposición es verdadera, pero tienes que determinar el valor de verdad de todo el resto. ¿Ya? Alonso, ¿Sí? no me quedó claro lo de cómo es el orden. Ah, ya. En el orden, el sí solo sí siempre va al final. ¿Ya? Ese es lo más importante. ¿Ok? Si tienes, digo, en rigor, los O y los I, en ese orden debería ir primero, después la implicancia, y al final, los sí solo sí. ¿Ya? Honestamente, generalmente van a haber hartos paréntesis, ¿ya? Entonces, esos paréntesis te van a dar el orden Y negación y lógico. la negación y la exclusión. Bueno, ¿Qué si orden tiene va? algo del estilo así, ¿eh? La negación hay que hacerla primero, porque te obliga a distribuir el resto. O en realidad no valía eso. Así es lo más fácil. A ver, va a sonar un poco ambiguo, pero es como que las mismas reglas que utilizan en la aritmética van a estar aquí asociadas, ¿ya? Porque al final del día, el O es como una suma, el I es como una multiplicación, y este sí solo sí es como una igualdad. Entonces la igualdad no se toca hasta el final. ¿Bien? Ok. Si no te convence la respuesta, si no te convence la respuesta al final de la clase, ahí lo vamos a ver de nuevo, ¿ya? Pero ahí yo creo que va a quedar mucho más claras. Ya, entonces déjenme hacer el siguiente porque estoy cachando que nos estamos quedando cortos de tiempo, quedan 20 minutos de clase. Hagamos el siguiente ejercicio. Sabemos que esto es verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, si todo esto es verdadero, a ver, lo podemos escribir de nuevo para que sea mucho más claro. Sí, solo sí. Si alguien no entiende la letra, me avisa, por favor, ya. No hay ningún problema porque sé que escribo feo. O, Q y R. Y todo esto está negado. ¿Ya? Espero que lo escribí bien. Súper. Si tú sabes que todo esto es verdadero, lo voy a poner acá arriba. Sabes que todo eso es verdadero, ¿cuál es la operación que está más afuera, entre comillas? La operación que está más afuera es el I, porque tienes todo ese paréntesis y todo este paréntesis. Y ahí está ese I. Por lo tanto, para que un I sea verdadero, lo que tiene que pasar es que ambas proposiciones sean verdaderas. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a ayudar esto? Es que este es verdadero y este acá también es verdadero. Acuérdense que esta es la hipótesis. Toda esta proposición es verdadera. Entonces, la única forma para que algo sea verdadero con un I es que ambos sean verdaderos. En ese contexto, ahora podemos ir como ir trabajando por pedacitos. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes hacer lo siguiente. Puedes ir como de a poco. Si eso es verdadero, si un sí solo sí es verdadero, te quedan dos opciones. Que esto de acá sea falso, y esto de acá sea falso, y esto de acá sea verdadero, y esto de acá sea verdadero. Entonces todavía no lo sabes. Escribámoslo mejor. P y Q, sí solo sí, P o R, eso tiene que ser verdadero. Tal le ponemos aquí unos puntitos, ¿no? Digamos que ese es 1 y este es 2. Y el otro te queda P, O, Q y R. Y aquí voy a hacer el truco. Eso tiene que ser falso. Porque acá arriba tenemos la negación. Entonces, como yo quiero que lo de adentro sea todo esto, sea verdadero, lo que está bajo la negación tiene que ser falso para que cuando lo niegue sea verdadero.
Y aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo que está más afuera acá? La O, ¿cierto? Porque aquí tenemos el I dentro de un paréntesis. Por lo tanto, para que una proposición compuesta sea falsa cuando tengo un O, eso significa, sí o sí, pongámosle como una flechita, es que ambas proposiciones tienen que ser falsas. Esa y Q y R tienen que ser falsos. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Perfecto. ¿De qué te sirve esto? Que ya tenemos el valor de verdad de 1. El P. Oh, mejor pongámoslo con esto. Si tú sabes que el P es falso, podemos volver al punto 1. Volviendo a 1, tienes P implica Q. Eso es falso implica algo, o pongámoslo así, falso implica Q. Si tú partes con falso y cualquier implicancia, eso va a ser verdadero. ¿Ok? Sabiendo eso, es como que esto de acá, tú sabes que es verdadero. Y sabes que todo esto es verdadero. Entonces, para que sea verdadero, sí, solo sí, algo sea verdadero, esto acá al medio, también tiene que ser verdadero. Entonces, POR tiene que ser verdadero. Pero como P es falso, porque lo tenemos acá escrito, y POR es verdadero, la única opción, a lo mejor pongo así, ya como una flecha, entonces R tiene que ser verdadero porque te va a quedar falso o verdadero es verdadero. Entonces ahí ya tenemos el valor de R. Finalmente, nos falta el valor de Q. Finalmente, como Q y R es verdadero, digo, es falso, discúlpenme, pero R es verdadero, la única forma de que toda esta proposición, este I, sea falso, es que Q sea falso. ¿Y por qué eso es así? Porque si el Q fuera verdadero, te hubiese quedado verdadero y verdadero, eso es verdadero y no falso como lo teníamos ahí. Entonces, este tipo de ejercicios también son interesantes porque tienes que cambiar un poquito el switch. Es, a partir de algo que yo sé, todo esto, me dijeron que era verdadero, tengo que ir descomponiéndolo hasta llegar a los valores originales de cada una de las proposiciones. ¿Hay alguna forma, como una fórmula para resolver estos ejercicios? No, lamentablemente, sino que solamente utilizando las herramientas que ya vimos, los axiomas, las tablas y las propiedades que eran como las leyes de Morgan, la idempotencia y todas esas cosas. ¿Sí? Espera, déjenme un segundo. Sí, nos quedan estos más. Podríamos hacer este último y yo creo que con ese estaríamos al otro lado. Ya. Sin usar tablas de verdad. Eso es importante, ¿eh? P, O, Q, todo eso negado. Ya, fíjense, el ejercicio es un poco distinto porque aquí hay un término que tenemos que tener en cuenta. Demuestre la siguiente equivalencia lógica. Cuando te dicen demuestre, es que lo que está abajo, la tesis, por así decirlo, es verdadera. Por lo tanto, tú tienes que demostrar que estas dos cosas son iguales. No es necesario, a ver, no quiero confundirlos.
Pero para demostrar que esto es verdadero, finalmente, como no sabemos cuál es el valor lógico de P o de Q, todo lo que está acá a la izquierda, de la igualdad, del sí solo sí, tiene que ser lo mismo que el lado derecho. Ah, rayos. ¿Cómo lo podríamos pensar en la aritmética? Si yo digo 2x más y menos x es igual a x más y. ¿Cómo demuestras eso? Te olvidas del lado derecho y empieza a hacer la aritmética. 2x menos x, esto te queda x, más y, entonces demostré. Porque llegué del lado izquierdo, llegué al lado derecho. ¿Ok? Aquí va a ser lo mismo. Vamos a trabajar con todo el queso de la izquierda, lo vamos a procesar, lo vamos a meter a la juguera de nuestras propiedades y acciones matemáticos, y vamos a llegar al valor que está acá a la derecha. ¿Ok? Por eso es distinto, es demuestra la siguiente equivalencia. No te piden el valor de verdad, no te piden o no te dicen que todo eso es verdadero y encuentra el valor de P y Q, sino que te dicen demuéstralo. ¿Ya? Entonces me da lo mismo los valores de verdad, solamente voy a tener que utilizar las propiedades. Y aquí, ojalá me presten atención, porque esto no sé si igual, pero es parecido a lo que uno se podría encontrar en un certamen. ¿Ya? Partamos. ¿Qué cosas me están molestando? Por ejemplo, me está molestando esta negación acá arriba, porque no tengo idea cómo distribuir cuando una proposición está negada, lógicamente, digo, completamente. Por lo tanto, voy a utilizar las leyes de Morgan, ¿se acuerdan? Que tomo el primero, el paréntesis, voy a negar cada una de las proposiciones y voy a cambiar el conector lógico. Si es un O, lo voy a pasar a un I. Entonces ahí ya me quedaron dos proposiciones que están separadas y después las puedo distribuir. Por otro lado, fíjate que tengo un O y después tengo un I. Y eso ya, eso es distributividad. Sin embargo, a uno como que le complica un poco cuando el que está solito está a la derecha, así que si te complica, puedes usar la asociatividad o la conmutatividad, me disculpan, y literalmente es darlo vueltas. Te va a quedar así. Q, O, me quedó feísimo ese O, P y Q, no P, U. Como te digo, más adelante yo creo que este paso te lo vas a saltar porque va a ser fácil distribuir así. Pero hagámoslo paso a paso en esta primera clase. Entonces, por el momento no puedo hacer nada en el lado izquierdo, ¿cierto? Pero sí puedo distribuir. Entonces, recuerda, voy a tener Q, O, no P. Q, O, no P. Y ahora en lugar del O, voy a poner el I que está acá adentro. Y, no Q, o Q. Hay gente que le gusta hacer esto, como en cada paso pone lo que utilizó. Ley de Morgan, más conmutatividad. Conmutatividad. Después aquí utilizamos distributividad. Si quieren lo pueden hacer, yo creo que es súper buena práctica porque después cuando te revisen van a saber que estabas haciendo algo que sí sabías cómo se hacía. Lo mismo acá, P, I, Q, O, y aquí viene la magia. Si tengo no Q o Q, eso va a ser verdadero, ¿cierto? Porque si Q es verdadero, el no Q es falso, y si Q es falso, el no Q es verdadero, así que eso es un verdadero. Y el otro grupo es, si tengo algo que no tengo idea cuánto vale, y algo verdadero, lo único que importa es el valor de la primera proposición. Entonces te va a quedar así. No Q o no P. Ya, entonces miren, devuelvan. ¿Qué es lo que utilizamos?
utilizamos estas identidades, Identidad. utilizamos la ley de Morgan, que estaba acá, la distributividad, la conmutatividad. ¿Ok? Entonces volvamos al ejercicio. Fíjate acá que tenemos, a ver, ¿cómo te lo digo? Tenemos un I, un O y un O. Entonces perfectamente podemos asociar de manera distinta. Otra cosa que se me pasó es que, ahora esto es como una maña mía, pero yo prefiero generalmente, si tengo un O o un I que se pueden conmutar, ponerlo en orden alfabético como para tratar de ir viendo las cosas más rápidas o ir asociando más rápido. Entonces, solamente esto es una maña mía. Yo aquí voy a poner no P o Q, que es este paréntesis de acá. Ahora, ese O, yo puedo hacer un truco que es el siguiente. Aquí tengo como un A, O, B, O, C, ¿cierto? Lo tengo así. Y perfectamente lo puedo escribir así. Cambiar el orden de los paréntesis. Así que voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque voy a distribuir ese P. Entonces me va a quedar como un paréntesis gigante acá. No P o Q. O no P o Q. ¿Qué es lo que hice? Cambié este paréntesis. Lo puse ahí. Nada más que eso. ¿De qué te sirve eso? De que ahora vamos a poder distribuir. Porque tengo un O y un I. Lo puedes distribuir para acá y para allá. Entonces aquí hagámoslo a la vieja usanza. No voy a dar vuelta, sino que te va a quedar no P, o no P, no P, o no P, y no P, o Q, o no Q. Ah, no, me embolé solo. Bien. Uno puede hacer eso, pero en realidad no es necesario. Fíjate, fíjate que tengo un P, un no P, un no P, y por otro lado tengo un O y tengo un I. Eso es nada más y nada menos que absorción. ¿Por qué te sirve eso? Porque todo este paréntesis gigante, en realidad lo único que es el valor no P. Y aquí te queda no Q. Todo esto por absorción. Y para ir terminando, vamos a utilizar las leyes de Morgan al revés, y te va a quedar el paréntesis, P, Q, en lugar de un O te va a quedar un I, y aquí te va a quedar todo negado. Y si te fijas, eso es lo que teníamos que demostrar. A ver, lo voy a achicar un poco. Fíjate que llegamos del lado izquierdo, llegamos al lado derecho. Da lo mismo los valores de verdad de P y Q, demostramos que esta equivalencia es verdad. Entonces, repasemos lo que hicimos. En primer lugar, este paréntesis con negación nos está sobrando, digo, está molestando porque no te permite distribuir. Aplicamos leyes de Morgan. Después nos dimos cuenta que había un I y un O, y eso se puede aplicar con distributividad, pero como que nos es un poco complicado hacer la distributividad de derecha a izquierda, así que lo dimos vuelta con conmutatividad. Hicimos la distributividad, Q no Q o P, I no Q o Q, y después empezamos a utilizar leyes de idempotencia. Por ejemplo, que no Q o Q siempre es verdadero, y cualquier cosa y algo verdadero, solamente te va a interesar lo que está en la primera proposición. Después yo le dije que por una maña mía, a mí me gusta tener como ordenados por orden alfabético, para que sea más fácil cómo hacer la asociatividad.
Y finalmente dijimos aquí, asociatividad, que en lugar de tener este paréntesis acá, lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque tenía un no P, un no P, un O y un I, y eso con absorción, solamente me interesa el valor que se repite, el no P. Finalmente utilizamos leyes de Morgan al revés. Pusimos este sin negar, ese O lo cambiamos por un I, y negamos todo el paréntesis. Y voilà, ahí estamos. Para ir terminando la clase, me queda 30 segundos. Háganlo como con tablas de verdad, yo creo que les va a ser súper fácil. Y los ejercicios, ojalá háganlo como a conciencia, ¿ya? En particular, creo que el primero es bien interesante, el segundo no tanto, pero los que sí son interesantes son el 3, porque es como de utilizar mucha propiedad, tienes que simplificar mucho. Y lo mismo el resto, ¿ya? Es como con algún tipo de información, que en este caso te dicen que P y Q implica R es falso, tienes que trabajar para determinar el valor de verdad de una proposición más compleja. ¿Ya? Y creo que ahí estamos. Sí. Eso, chicos. Quedamos como medio corto en el tiempo. Esta es la primera clase que hago de 1 hora 10, así que vamos a ir calibrando en el resto del semestre. Cualquier cosa, estoy al correo, estoy en conciencia, y ojalá puedan tener como un poco adelantado de la clase 2 la próxima semana, digo el jueves, para ir como avanzando más rápido, ¿ya? ¿Por qué es bueno avanzar rápido en la parte de las definiciones? Porque nos deja más tiempo para el ejercicio, más que nada por eso. Chicos, que tengan una buena tarde, ¿ya? Y nos vemos el jueves.